أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. El día de hoy descubriremos cómo una paloma y una tela de araña le salvaron la vida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El título de la historia es El pájaro y la tela de araña. Una noche, a petición de su señor, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó Meca para ir hacia Medina con Abu Bakr, montado en un camello para escapar de ser asesinado por ciertos mequíes, los cuales estaban ofendidos por el éxito de su mensaje. Para despistar a los atacantes, dejaron a Ali ibn Abi Talib dormido en la cama del profeta. Una vez fuera de Meca, se cobijaron en la cercana cueva de Thawr. En su tercer día ahí, Abu Bakr tembló cuando una partida se acercó. Pero el profeta consoló a Abu Bakr, diciendo que Allah estaba con ellos. Sus perseguidores pronto se fueron. El profeta y Abu Bakr miraron fuera de la cueva y se sorprendieron de ver una tela de araña nueva tejida en la entrada y un nido de paloma nuevo a un lado de ella. A nadie se le habría ocurrido mirar ahí, pero se habían escapado por los pelos. Más tarde, viajando solo por la noche por seguridad y tomando un largo y sinuoso camino, llegaron a Medina en 7 días. Fueron recibidos alegremente y fueron gratamente ayudados por los medinenses para expandir el mensaje del Islam de una familia a otra y de una tribu a otra y finalmente por todos los rincones del mundo. Assalamu alaikum. Hoy conoceremos sobre el Isra o el Mi'raj a través de la historia El viaje nocturno. Cuando la persecución de los mecanos al profeta y su familia parecía que iba a aplastar el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo una experiencia extraordinaria. Esa experiencia es conocida como el Isra o el Mi'raj, o el viaje nocturno y la ascensión. Una noche, cuando él dormía cerca del Kaaba, el arcángel Gabriel le despertó y lo llevó en un extraño animal blanco y alado llamado el Buraq de Meca a la mezquita del Aqsa en la lejana Jerusalén. Desde ahí, Jibril llevó al profeta sallallahu alaihi wasallam a través de las puertas del cielo, donde vio incontables ángeles. Entonces fue llevado a través de los 7 cielos, uno a uno. El profeta sallallahu alaihi wasallam pasó a través de varios velos, hasta que al final llegó ante la luz divina de la presencia de Allah, la cual le trajo paz y desvaneció el sentido del tiempo. Entonces fue llevado de vuelta a la tierra, donde se quedó sorprendido de encontrar el lugar donde había estado dormido aún tibio, y la taza que había volcado aún vaciándose. Todo eso había tenido lugar en menos de un momento. A la mañana siguiente, el profeta sallallahu alaihi wasallam le contó a la gente de Quraysh esta experiencia, pero muchos dudaron de sus palabras. Assalamu alaikum. Muchos conocemos que el Corán fue revelado durante el mes de Ramadán, pero algunos se preguntan cómo fue revelado. La historia titulada El Corán revelado durante Ramadán nos enseñará el cómo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a menudo solía sentarse solo en la cueva de Hira, cerca de Meca. Acostumbraba a rezar y meditar ahí, rodeado por la naturaleza, y le pedía al Creador de los cielos y la tierra respuestas a preguntas tales como: ¿cuál es el rol verdadero del hombre en la vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿De dónde viene el hombre y a dónde irá después de la muerte? Una noche, durante el mes de Ramadán, el profeta se sentó solo como era habitual en la cueva. De repente, el ángel Jibril o Gabriel apareció delante de él en forma humana y le enseñó los primeros versos del Corán. El profeta sintió que realmente habían sido escritos en su corazón. De esa forma, el Corán comenzó a ser revelado por Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
todo esto tardó 23 largos años en ser completado. El profeta comenzó a dar el mensaje del Corán a la gente de Meca como le fue ordenado por Allah. Pero a muchos de ellos no le gustaron sus enseñanzas y se convirtieron en sus peores enemigos. Todos ellos se confabularon para dañarle a él y a su puñado de seguidores. Assalamu alaikum. El día de hoy escucharemos de un milagro que duró 300 años. La historia es titulada Durmientes en la cueva. Era alrededor del año 250 después de Cristo, durante el reinado del rey romano Decius. 7 hombres jóvenes de una familia noble aceptaron las enseñanzas del profeta Isa o Jesús alayhi salatu wassalam. Pero el rey Decius tomó las armas en contra de ellos. Cuando se dieron cuenta de que los soldados del rey iban a capturarlos, estos jóvenes creyentes escaparon de la ciudad para refugiarse en una cueva oscura. Allí rezaron a Allah: Señor nuestro, extiende tu misericordia sobre nosotros y salva nuestras vidas. Allah oyó sus oraciones y cuando se recostaron para descansar, les hizo caer en un profundo sueño que duró 300 años. No se despertaron ni una sola vez durante este tiempo. Ni comieron, ni bebieron, ni realizaron sonido alguno. Solo se volvieron de un lado a otro en su sueño. Incluso su perro Kitmir se les unió en su largo sueño con sus piernas extendidas a lo largo de la entrada de la cueva. Fue una de las maravillas de Allah. Con el paso del tiempo, la ciudad que dejaron había cambiado totalmente. El rey cruel había muerto y el rey actual se convirtió en un creyente, un seguidor del mensaje del profeta Isa alayhi salatu wassalam. Durante este periodo, Allah despertó a los durmientes. Cuando se levantaron de su largo sueño y estiraron sus brazos y piernas, uno de ellos se preguntó: ¿por cuánto tiempo hemos estado aquí? Pensaron en ello y dijeron: hemos estado aquí por un día o parte de un día. Ellos no se dieron cuenta que habían estado durmiendo ahí por más de 3 siglos. Se sintieron muy hambrientos, por lo que uno salió de la cueva para buscar algo para comer. Llegó a la ciudad y fue a una tienda a comprar algo de alimento. Pagó al tendero con una moneda de plata. El dependiente se sorprendió a ver una moneda tan antigua y sospechó que el hombre debía haber encontrado algún tesoro oculto. Cuando el nuevo rey supo de ellos, fue él mismo a pie a verlos y buscar sus bendiciones. Cuando estos jóvenes murieron, fue construido un santuario en la cueva como memoria. La historia nos cuenta que aquellos que ponen su confianza enteramente en Allah serán ayudados por Él a través de formas desconocidas. Assalamu alaikum. En esta historia escucharemos el milagro del profeta Isa alayhi salatu wassalam. La historia es titulada El milagro del bebé. Un día, cuando Maryam estaba rezando sola en su aposento de oración, Allah envió a un ángel en forma humana. De forma desconcertada, dijo: que el misericordioso me proteja de ti. Si temes al Señor, déjame sola y sigue tu camino. Soy el mensajero de tu Señor, respondió el ángel, y he venido a anunciarte el regalo de un hijo santo. Más tarde, Maryam dio a luz a un hijo al que Allah había puesto el nombre de Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María. Cuando volvió con el bebé, hubo dedos que la señalaron, pero ella simplemente señaló al niño, el cual realizó su primer milagro. El niño habló. Soy el siervo de Allah. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Su bendición está sobre mí allí donde voy. Y Él me ha ordenado permanecer firme en la oración y dar limosnas a los pobres mientras viva. Me ha hecho amable y obediente hacia mi madre. Me ha liberado de la arrogancia y la perversión. Fui bendecido el día que nací, y bendecido seré el día de mi muerte.
y que la paz sea conmigo el día que seré resucitado. A Isa alayhi salatu wassalam también le fue dado el poder de realizar algunos milagros, como moldear un pájaro de barro, el cual, cuando le echó su aliento, cobró vida. Dio vista al ciego, curó leprosos e incluso resucitó al muerto. Pero a pesar de estos claros signos, la gente de Israel le rechazó, acusándolo de hechicería. Solo unos cuantos de sus discípulos respondieron a su llamada diciendo: «Somos los ayudantes de Allah». Isa alayhi salatu wassalam continuó su misión durante varios años, pero solo pocos respondieron a su llamada. Los hijos de Israel quisieron crucificarlo, pero Allah lo salvó y crucificaron a otro hombre el cual se parecía a él. Assalamu alaikum. La historia del profeta Yunus es una historia muy sorprendente que hasta el día de hoy nos tiene en asombro. El título de esta historia es El hombre y el gran pez. Una comunidad muy vieja y poderosa vivía sobre el año 800 a.C. en el Nínive, unas 230 millas al noreste de Bagdad. Allah envió al profeta Yunus, Jonas, alayhi salatu wassalam, a esta comunidad para guiarles al camino correcto. Yunus, alayhi salatu wassalam, les predicó por un largo tiempo, advirtiéndoles que dejasen su perversidad, pero no prestaron atención a sus palabras. Enfadado y desesperado, Yunus, alayhi salatu wassalam, dejó a esta gente y se dirigió hacia el puerto donde tomó un barco. No hacía mucho que había zarpado cuando el cielo se oscureció y hubo una terrible tormenta con grandes olas rompiendo contra el casco del barco. Pensando que su mala suerte se debía a algún esclavo que se había escapado, los marineros lo echaron a suertes para encontrar al hombre y lanzarlo por la borda. El nombre de Yunus alayhi salatu wassalam fue sacado en la tirada, por lo que fue forzado a saltar del barco. Cuando luchaba en el agua, boqueando para respirar, una gran ballena apareció de las profundidades del mar y se lo tragó. De repente, Yunus alayhi salatu wassalam se encontró en la oscuridad, en las húmedas entrañas del gran pez. No se había ahogado, aún estaba vivo. Ahora Yunus alayhi salatu wassalam se daba cuenta que había dejado a la gente de Nínive demasiado pronto sin completar la tarea encomendada por Allah. Cuando Yunus alayhi salatu wassalam se dio cuenta de su error, lloró desde las profundidades de la oscuridad. No hay Dios excepto tú. Gloria a ti. He errado. Allah oyó sus oraciones. El Corán nos cuenta que si no hubiese dicho que lo sentía y no hubiese glorificado a Allah en sus oraciones, habría permanecido en la barriga del pez hasta el día del juicio. El pez, ordenado por Allah, nadó cerca de la tierra y dejó a Yunus alayhi salatu wassalam a salvo en la playa, donde se encontró a sí mismo bajo un árbol de jugosos frutos. Yunus alayhi salatu wassalam volvió entonces a su gente y les predicó otra vez. Todos ellos, cerca de 100,000, respondieron a su llamada. La lección de esta historia del profeta Yunus alayhi salatu wassalam es doble. Primeramente, la gran tarea de entregar el mensaje de Allah a otros ahora recae en cada musulmán. Si ignoramos esta obligación y nos desesperamos como Yunus alayhi salatu wassalam estaba al principio, seremos encontrados culpables de no llevar a cabo la tarea encomendada a nosotros por Allah. Assalamu alaikum. El profeta Sulaimán alayhi salatu wassalam tiene una variedad de milagros, al igual que experiencias de las cuales podemos aprender muchísimo. Una de esas historias es el trono de la reina. Un día, la bubía dijo al profeta Sulaimán alayhi salatu wassalam, que entendía el lenguaje de los pájaros,
he visto algo de lo que tú no sabes nada. Vengo desde la lejana Sheba, Yemen, donde encontré una mujer gobernadora. Ella está bendecida con todas las virtudes y tiene un espléndido trono, pero ella y sus súbditos adoran al sol en lugar de Allah. Y en eso la bubí alabó a Allah. No hay Dios salvo a Allah. Él es el Señor del trono supremo. Suleimán alayhi salatu wassalam le dio una carta a la bubilla pidiéndole que la llevase a la reina. Después de recibir la carta, la reina envió algunos regalos valiosos, los cuales Suleimán alayhi salatu wassalam rehusó aceptar. Entonces, ella misma salió para conocer a Suleimán alayhi salatu wassalam. Durante ese tiempo, Suleimán preguntó a su gente: ¿cuál de vosotros puede traerme el trono de la reina antes de que ella llegue aquí? Un jinn muy poderoso, Ifrit, fue voluntario. Te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento. Uno de sus hombres de confianza, que estaba profundamente versado en el libro, le trajo su trono en el párpado de un ojo. Viendo el brillante trono, Suleimán alayhi salatu wassalam no mostró orgullo, pero humildemente se postró en gratitud a Allah. Este es un favor de mi Señor para probar mi gratitud. Aquel que da gracias tiene más a ganar, pero aquel que es ingrato seguramente perderá. Allah no tiene necesidades, es supremo en honor. Cuando la reina llegó a Jerusalén, fue invitada a sentarse en el trono, que había sido ligeramente alterado. Ella se dio cuenta de todas formas que era su propio trono, y se sintió sorprendida del poder de Allah. Suleimán alayhi salatu wassalam la hizo entrar en su hermoso palacio. Cuando pisó el suelo, ella subió sus faldas pensando que era una piscina de agua. Pero Suleimán alayhi salatu wassalam explicó que era un suelo de cristal bajo el cual fluía el agua. Parecía algo que no era. De la misma forma, había solo una realidad, y esa era Allah, el Creador. Todo era su creación, por lo que la reina debería dejar de adorar al sol y adorar al Creador de todas las cosas. Ella entendió las palabras del profeta Suleimán y al momento aceptó su mensaje diciendo: «Oh Señor mío, he pecado realmente. Ahora me someto con Suleimán al Señor de los mundos». Assalamu alaikum. A través de la historia de hoy, conoceremos una parte de la vida del profeta Suleimán alayhi salatu wassalam. La historia es titulada El Valle de las Hormigas. El profeta Suleimán o Salomón alayhi salatu wassalam era el hijo del profeta Dawud o David. Dawud alayhi salatu wassalam fue un rey poderoso y gobernó Jerusalén. Le fueron dados poderes maravillosos por Allah. Cuando Suleimán alayhi salatu wassalam creció, fue bendecido con la profecía y también fue hecho rey. Allah le dio un conocimiento especial. Era capaz de entender el lenguaje de los pájaros. Con el favor especial de Allah, podía controlar los vientos. También tenía control sobre los jinn. Solía emplearles de cualquier forma que gustase. Un día, Suleimán alayhi salatu wassalam estaba pasando por un valle a la cabeza de su poderoso ejército. En este valle vivía un gran número de hormigas. Viendo venir el extenso ejército, una de las hormigas en voz alta y muy deprisa advirtió a sus compañeras para que saliesen corriendo de allí. Él oyó la súplica de la hormiga y sonrió. Entonces, de repente se sintió sobreacogido por el pensamiento de lo misericordioso que Allah había sido con él. Se volvió a su Señor en alabanzas y rezó: «Oh mi Señor, hazme agradecido a ti por tus favores, que me has dado a mí y a mis padres, y haré lo que es correcto para complacerte. Y por tu gracia, hazme uno de tus siervos rectos». Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos escuchando la historia del gran rey y el muro de hierro. Hace mucho tiempo, durante el siglo VI a.C., el rey Dul Qarnayn mandaba en las tierras desde el mar Egeo
hasta el río Índico. Era justo y honrado, protegiendo a los débiles y castigando a los que transgredían la ley. Cuando llevó a sus ejércitos al noreste de Irán, llegó hasta la montaña del Cáucaso, que discurre entre los mares Caspio y Negro. Una vez en esa región, encontró una tribu que le imploró que los protegiese de las tribus salvajes, los Ya'juj y los Ma'juj, lo que seguían viviendo a través de los pasos de la montaña y atacándoles. Dhul-Qarnayn pidió bloques de hierro y cobre fundido y con la ayuda de la gente local construyó una barrera a lo largo del valle para contener a los Ya'juj y Ma'juj. Después de conquistar la mayor parte del entonces inhabitado mundo, Dhul-Qarnayn no había perdido nada de su humildad. Dio por entero el mérito de sus hazañas a las bendiciones de Allah. Del muro de hierro que había construido dijo: «Esta es una bendición de mi Señor, pero cuando la promesa de mi Señor se haya cumplido, lo reducirá a polvo, y la promesa de mi Señor es verdadera». Assalamu alaikum. El día de hoy escucharemos sobre un milagro que le sucedió al profeta Uzair alayhi salatu wassalam. El título de la historia es El burro del profeta Uzair. El profeta Uzair, o Ezra alayhi salatu wassalam, era un hombre piadoso. Tenía un burro en el que solía viajar por todas partes. Una vez pasaba por una ciudad solitaria. Todas las casas estaban en ruinas y nadie vivía ahí. ¿Cómo podría Allah dar vida a esta ciudad ahora que está muerta?, se preguntó a Uzair alayhi salatu wassalam. Allí, Allah les dio muerte a él y a su burro. Allah resucitó a Uzair alayhi salatu wassalam 100 años después. Pero el burro en el que había viajado estaba reducido a huesos. Allah reunió los huesos, los recubrió de carne y dio vida al burro. «¿Cuánto tiempo has estado fuera?», preguntó Allah. «Un día o parte de un día», contestó confuso Uzair alayhi salatu wassalam. «Que sepas», dijo Allah, «que has estado fuera 100 años». Pero estaba sorprendido de ver que su comida y bebida estaba intacta y fresca. Viendo todos estos sucesos delante de sus ojos, Uzair alayhi salatu wassalam se quedó sin habla y exclamó: «Sé que Allah tiene poder sobre todas las cosas». La historia se cuenta para reafirmar la creencia en el más allá y la vida después de la muerte. Assalamu alaikum. El día de hoy escucharemos una bella historia de la cual aprenderemos a tener paciencia y fe en las decisiones de Allah subhanahu wa ta'ala. El título de la historia es El profeta Musa alayhi salatu wassalam conoce al hombre sabio. Por orden de Allah, el profeta Musa alayhi salatu wassalam partió con su joven discípulo Yusha ben Nun para conocer al Khidr. En un momento dado, el pescado que llevaban para comer resucitó y se escurrió en el mar. Como se había predicho, aquí es donde encontraron al Khidr. Al-Khidr era probablemente un ángel con una forma humana. ¿Debo seguirte y ser guiado por tu conocimiento?, preguntó Musa alayhi salatu wassalam. Al-Khidr asintió, pero previno a Musa alayhi salatu wassalam el tener paciencia y no preguntarle nada hasta que él lo hiciese por sí mismo. Los dos embarcaron en un barco, después de lo cual hizo un agujero en él. Musa alayhi salatu wassalam exclamó: «¿Quieres ahogar a los pasajeros?». «No dije», contestó Al-Khidr, «que no tendrías paciencia conmigo». «Perdóname», dijo Musa alayhi salatu wassalam. Ellos siguieron el viaje hasta que encontraron a un chico joven, a quien Al-Khidr rápidamente mató. Musa alayhi salatu wassalam exclamó: «¡Qué perversidad! ¿Matar a una alma inocente?». «No te dije», contestó Al-Khidr, «que no tendrías paciencia conmigo». Musa alayhi salatu wassalam dijo: «Si te vuelvo a preguntar otra vez, abandóname, ya que lo mereceré».
Entonces llegaron a una ciudad y pidieron alimento, pero les rechazaron. Viendo un muro que estaba cayéndose, Al-Khidr lo reparó, pero Musa alayhi salatu wassalam objetó el que lo hubiese hecho sin cobrar. Ahora debemos partir, dijo Al-Khidr, pero primero te explicaré mis acciones que te parecieron tan espantosas. Dañé el barco porque pertenecía a unos pescadores pobres, y cerca había un rey que asaltaba cada navío. En cuanto al joven, solo habría producido dolor a sus creyentes padres, con sus maldades y su incredulidad. Rezamos para que su Señor les diese otro hijo más recto y filial. El muro pertenecía a 2 huérfanos, hijos de un hombre honesto de la ciudad. Debajo de él, su tesoro permanece enterrado. Tu Señor decretó que debían desenterrarlo cuando llegasen a la edad adulta. Lo que hice no fue por deseo propio. Eso explica lo que no has podido aguantar con tu paciencia. Esto demuestra que la más alta sabiduría divina a veces parece que traiga calamidad. El limitado conocimiento de los hombres y la falta de previsión le lleva a afligirse de calamidades aparentes. Pero el creyente de verdad nunca se amedrenta en esos momentos, porque sabe que la amorosa mano de Allah incesantemente dirige a la humanidad hacia el objetivo de la mayor bondad. Esta es la lección de la historia del Khidr. Assalamu alaikum. El día de hoy escucharemos la historia de Qarún, un hombre conocido por su riqueza en esa época, pero esa riqueza nunca le duró. El título de la historia es La Casa del Tesoro. Hace mucho tiempo en las tierras de Egipto vivía una tribu conocida como los hijos de Israel. Qarún era un hombre de los hijos de Israel en los tiempos del profeta Musa alayhi salatu wassalam. Pero dejó a su gente y se convirtió en un ministro de confianza de Firaón, que era un rey tirano. Qarún se hizo tan rico que las llaves de su tesoro eran muy pesadas incluso para ser llevadas por varios hombres fuertes. En vez de ser agradecido a Allah, escogió comportarse como si fuese mucho mejor que los demás y tratarlos cruelmente. Su gente le dijo lo erróneo que era eso, y le pidieron gastar en caridad y buenas obras las riquezas que Allah le había dado. Pero siguió como siempre, diciendo que la riqueza que tenía era debida a su propio conocimiento e inteligencia. Cuando quiso hacer gala de su brillante riqueza, aquellos que amaban la vida mundana dijeron: «Desearíamos ser tan ricos como Qarún también. Seguro que es un hombre de gran y buena fortuna». Pero aquellos a los que se les había dado conocimiento verdadero dijeron: «Ay de ti, la recompensa de Allah en el más allá es mejor para aquel que cree y hace buenas obras, y nadie la recibirá excepto aquellos que hayan aguantado todas las enfermedades sin quejas». El profeta Musa alayhi salatu wassalam maldijo a Qarún, por lo que Allah hizo que se lo tragase la tierra junto con la casa de su tesoro. Viendo este terrible final, aquellos que al día anterior quisieron ser como Qarún comenzaron a decir: «Fijaos, Allah da mucho a quien quiere y poco a quien le complace». Este castigo de Qarún es un gran recordatorio para que los creyentes estén complacidos con Allah y le den las gracias, sean ricos o pobres. Assalamu alaikum. En la tercera parte sobre la vida del profeta Musa alayhi salatu wassalam, estaremos descubriendo la reacción de Firaón al recibir el mensaje de Allah. Esta parte es titulada El Rey Cruel Ahogado. Con un sentido de divina misión y armado con los claros signos de Allah, Musa alayhi salatu wassalam partió hacia Egipto. No perdió tiempo y junto a su hermano Harún fue directamente a la corte de Firaón y le dio el mensaje de Allah. El profeta Musa alayhi salatu wassalam lanzó su vara y se convirtió en una gran serpiente. Entonces sacó su mano de su pecho y estaba brillando fuertemente.
Pero Firaón rechazó estos milagros, llamándolos magia. Firaón llamó a sus mejores magos para rebatir al profeta Musa alayhi salatu wassalam. Cuando los magos lanzaron sus cuerdas y palos, parecían serpientes de todos los tamaños. Musa alayhi salatu wassalam se quedó horrorizado, ya que las serpientes parecían enrollarse y desenrollarse alrededor de él. Pero Allah ordenó a Musa lanzar su vara. Cuando Musa alayhi salatu wassalam lo hizo, de repente se convirtió en una enorme serpiente. Lo que fue más sorprendente es que comenzó a comerse a las otras serpientes, una detrás de otra, hasta que se las había comido todas. Todos estaban asombrados. Los magos cayeron al suelo en adoración, exclamando: «Creemos en el Señor de Musa y Harún». Cuando la tiranía de Firaón se hizo inaguantable, Allah guió al profeta Musa alayhi salatu wassalam para salir de Egipto con toda la tribu de los hijos de Israel. Pero Firaón persiguió a la caravana. Cuando el profeta Musa alayhi salatu wassalam llegó a la orilla del Mar Rojo, el ejército de Firaón se acercaba para aplastar a los hijos de Israel. Pero por un milagro de Allah, el mar se separó en dos mitades y la caravana llegó al otro lado del mar. Firaón y su poderoso ejército querían castigar al profeta Musa alayhi salatu wassalam y su gente. También pusieron sus pies en el camino especial creado por Allah para los hijos de Israel. Pero cuando el ejército llegó a mitad del mar, las olas del mar cayeron sobre ellos y todos se ahogaron. El profeta Musa alayhi salatu wassalam y los hijos de Israel agradecieron a Allah el haberles salvado del tirano rey Firaón. Con paciencia y confianza en Allah, los creyentes pueden superar cualquier dificultad que afronten en sus vidas. Assalamu alaikum. Hoy continuaremos con otra parte de la vida del profeta Musa alayhi salatu wassalam. Esta porción es titulada Allah le habla a Musa alayhi salatu wassalam. El profeta Musa alayhi salatu wassalam creció al cariñoso cuidado de la reina. Recibió la mejor educación. Pero como Musa alayhi salatu wassalam accidentalmente mató a alguien, Firaón intentó matarlo. Entonces, Musa dejó la ciudad silenciosamente y viajó hasta Madian, donde conoció al profeta Shuaib alayhi salatu wassalam y se casó con su hija. Después de pasar algunos años en el hermoso valle de Madian, Musa alayhi salatu wassalam volvió con su familia a Egipto. Viajaron despacio hasta el monte Sinaí, pasando ante imponentes paisajes de desiertos y rocas. Una noche de frío invierno, mientras oscurecía y un frío viento comenzaba a soplar, parecía que se habían perdido su camino. Musa alayhi salatu wassalam miró alrededor y vio un fuego bastante lejos, al lado de una montaña. Dijo: «Esperad aquí, mirad, puedo ver un fuego en la distancia. Quizás pueda averiguar dónde estamos, o al menos traer unas brasas para calentarnos». Cuando Musa alayhi salatu wassalam llegó al frente de la luz, Allah le habló y le dio sabiduría y milagros. Allah le dijo que le había escogido como su mensajero y le ordenó ir con estas señales y dar su mensaje a Firaón, que se había convertido en un tirano en esa tierra. Assalamu alaikum. El día de hoy iniciaremos con la historia del profeta Musa alayhi salatu wassalam. Esta porción de la historia es titulada La amabilidad de la reina. Hace mucho tiempo, una tribu llamada los hijos de Israel vivían en Egipto. En ese tiempo, Egipto era gobernado por un rey cruel. Este era Firaón o Faraón. Hizo de la gente de Israel sus esclavos. Les hizo trabajar duramente. Un día, un adivino le dijo a Faraón
que un niño nacería entre los hijos de Israel y le destruiría a él y a su reino. Cuando Faraón escuchó eso, ordenó matar a todos los recién nacidos de entre los hijos de Israel. Solo sus hijas serían salvadas. Durante esos tiempos duros vivía una mujer piadosa entre los hijos de Israel. Su nombre era Yucabid, e Imrán era su marido. Ella dio luz a un hermoso niño llamado Musa, o Moisés alayhi salatu wassalam. Los padres de Musa tenían miedo de los crueles soldados de Faraón. Los soldados matarían al pequeño Musa alayhi salatu wassalam también. Pero algo inusual sucedió. Allah le diría a Yucabid que su hijo era muy especial, que un día se convertiría en un gran profeta. Allah le prometió que el niño estaría a salvo, incluso volvería a ella. Para salvar a Musa, su madre lo puso en una caja y lo puso a flotar en el río. Mientras la caja flotaba río abajo, la hermana de Musa, Miriam, mantuvo un ojo en él. La caja navegó despacio. Paró en un banco cerca del palacio real. La reina de Egipto era una buena mujer de corazón generoso. Cuando vio el indefenso bebé, sintió gran pena por él. Decidió quedarse con el pequeño en palacio. Quiso criarlo como su propio hijo, y de esa forma, Musa alayhi salatu wassalam fue salvado. Esta historia nos enseña que debemos ser amables y benévolos hacia los demás. Assalamu alaikum. El día de hoy les contaré la historia del profeta Ayyub alayhi salatu wassalam, un hombre conocido por su gran paciencia. La historia es titulada El milagro del hombre paciente. El profeta Ayyub alayhi salatu wassalam era un gran profeta que vivió en el siglo IX a.C. en Haurán, cerca de Damasco en Siria. Fue un gran ejemplo para la humanidad. Aparte de su gran sabiduría y compasión, Ayyub alayhi salatu wassalam era también un hombre muy rico. Tenía grandes rebaños de ganado, vastos campos, una gran familia y muchos amigos. A pesar de ello, seguía siendo un siervo de Allah extremadamente firme y sincero, y siempre llamaba a los otros a adorarle. Pero Satán le hizo pensar a la gente que era solo porque Ayyub alayhi salatu wassalam era rico que vivía una buena vida, y que si esa bendición le fuese quitada, nunca más sería agradecido a Allah. Para probarle, Allah le golpeó con una serie de calamidades. Sus rebaños y cultivos fueron destruidos. Sus hijos murieron. Y lo peor de todo es que se puso muy enfermo, teniendo que permanecer en cama muchos años. En un corto periodo de tiempo, Ayyub alayhi salatu wassalam se volvió muy pobre y sus amigos le abandonaron uno a uno. Pero Ayyub alayhi salatu wassalam no se enfadó. Puso su confianza enteramente en Allah, estando seguro de que Allah sabía todo. Cuando su sufrimiento y soledad fueron peores y su enfermedad y dolor se convirtieron en inaguantables, Ayyub alayhi salatu wassalam se volvió a Allah en oración humilde, llorando: «Estoy superado por el dolor, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos». Allah escuchó su bonita oración y puso fin a su largo y terrible sufrimiento. Ordenó a Ayyub alayhi salatu wassalam golpear el suelo con su pie. Él hizo como le ordenaron, y por un milagro una fuente de agua fresca brotó. Tan pronto como Ayyub alayhi salatu wassalam tomó un baño en ella, su enfermedad fue curada y recuperó su salud anterior y fuerza. Porque Ayyub alayhi salatu wassalam mostró una gran paciencia a través del mayor de los desastres, Allah no solo le recompensó con una gran generosidad en el más allá, sino que le redobló su prosperidad inicial en este mundo. Tuvo una nueva familia de 7 hijos y 3 hijas. Vivió hasta la edad de 93 años y vio 4 generaciones.
se volvió tan rico que se decía que le había llovido oro encima. Assalamu alaikum. El día de hoy les contaré la historia del profeta Shuaib alayhi salatu wassalam, una historia llena de valores que nos enseña nunca quitarle los derechos a los demás y siempre ser honestos en lo que hacemos. La historia del profeta Shuaib alayhi salatu wassalam. Hace mucho tiempo, la gente de Madian y Aika se asentaron en la costa de Arabia del Mar Rojo. El área al este del Bajo Egipto se extiende hacia el oeste del que hoy día se llama Golfo de Aqaba, hasta bien adentro de la península del Sinaí, tan lejos como la montaña de Moab, que yace al este del Mar Muerto. La gente de Madian y Aika eran al principio los seguidores del profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, pero durante los 500 años siguientes realizaron malas acciones, fueron deshonestos y se separaron de la fe verdadera. Entonces Allah envió al profeta Shuaib alayhi salatu wassalam a esta gente errada para mostrarles el camino correcto. Él les advirtió que fuesen honestos en los pesos y las medidas y no engañar a otros quitándoles lo que era suyo por derecho. El profeta Shuaib alayhi salatu wassalam les recordó las bendiciones que Allah les había enviado. Recordad cómo os multiplicó cuando erais pocos en número. Pero los mayores de su gente le rechazaron diciendo: Shuaib, mucho de lo que dices no podemos entenderlo. Sabemos lo débil que eres entre nosotros. Le amenazaron con expulsarlo de su tierra natal junto con sus seguidores. Shuaib alayhi salatu wassalam dijo: No quiero discutir con vosotros, ya que eso significaría que hiciese lo que os prohíbo hacer. Solo intento reformaros tanto como soy capaz, pero no puedo tener éxito sin la ayuda de Allah. En Él he puesto mi confianza y a Él me vuelvo para pedir perdón por lo que haya hecho mal. Su gente le contestó que si fuese por su tribu le hubiesen lapidado. ¿Mi gente?, dijo Shuaib alayhi salatu wassalam. ¿Tenéis más respeto por mi tribu que por Allah? ¿Osáis volverle vuestras espaldas? Mi Señor conoce todas vuestras acciones. Haced lo que queráis, mi gente, y así haré yo. Deberíais saber quién será castigado, de quién será mostrado la vergüenza y quién está mintiendo. Esperad si queréis. Yo también estoy esperando. Ellos fueron castigados con un terremoto, y cuando la mañana vino, estaban tendidos en el suelo de sus casas, como si aquellos que querían expulsar a Shuaib nunca hubiesen vivido allí. Aquellos que trataron a Shuaib alayhi salatu wassalam con desprecio fueron los perdedores. Esta historia nos enseña a ser justos en nuestro trato con los otros, especialmente en pesos y medidas, y nunca engañar a la gente o quitarles sus propiedades o posesiones. Nos enseña a seguir siempre las reglas de la honestidad, honradez y veracidad. Assalamu alaikum. Hoy continuaremos con la segunda parte de la historia del profeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Habíamos culminado la primera parte con que la señora Zulaykha, la esposa del príncipe Aziz, envió al profeta Yusuf alayhi salatu wassalam a la prisión. La prisión abre otro capítulo en la vida del profeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Aquí conoció a dos prisioneros. Eran sirvientes de la corte real, los cuales habían disgustado al rey. Ambos tuvieron extraños sueños, el significado de los cuales fue correctamente dado por Yusuf alayhi salatu wassalam. Uno le contó que se vio a sí mismo prensando uvas para hacer vino. El otro dijo que en su sueño se vio a sí mismo llevando pan en su cabeza, que era picoteado por pájaros. Uno de ellos, el copero, fue liberado y llevado de vuelta al servicio del rey. Un día, el rey soñó que 7 vacas flacas estaban comiéndose a 7 vacas gordas, y 7 espigas verdes de trigo eran reemplazadas por 7 espigas secas. Nadie era capaz de decir qué significaba este sueño inusual. En ese momento, a petición del copero, Yusuf alayhi salatu wassalam
interpretó el sueño. Explicó que en las tierras de Egipto habría 7 años de prosperidad, pero seguidos de estos 7 años de abundancia vendrían 7 años de terrible hambruna. Al rey le gustó mucho esta explicación. A partir de entonces, le nombró para cuidar de los graneros y le encargó guardar suficiente grano para hacer frente a las necesidades durante los 7 años de hambruna predichos. Yusef alayhi salatu wassalam se convirtió en uno de los ministros de más confianza del rey. Los 7 años de bonanza pasaron, y entonces, como había predicho Yusef alayhi salatu wassalam, vinieron los 7 años de vacas flacas y hambruna, cuando ningún cultivo crecía y el hambre absorbió la tierra. De vuelta en Canaán, Yaqub alayhi salatu wassalam y sus hijos fueron golpeados también por la hambruna. Por ello, los 10 hijos viajaron a Egipto en busca de grano. Cuando se presentaron al jefe de los almacenes en Egipto, Yusef alayhi salatu wassalam los reconoció, pero ellos ni se dieron cuenta que este ministro, al que habían venido a buscar provisiones, era su hermano Yusef, al que ellos habían tirado dentro del pozo seco años atrás. Yusef alayhi salatu wassalam los recibió honorablemente y les preguntó sobre su familia. Yusef les dio un amplio suministro de grano y les puso su dinero de vuelta en sus paquetes. Los hermanos realizaron otras visitas. Entonces, al final, Yusef alayhi salatu wassalam les reveló su identidad y les perdonó su crimen. Les pidió traer a sus padres ya mayores. Al final, la familia se reunió y Yusef alayhi salatu wassalam abrazó a sus padres y les rindió honores, haciéndoles sentar en el trono, diciendo: bienvenidos a Egipto, sanos y salvos si Allah quiere. Viendo el esplendor y la alta posición de Yusef alayhi salatu wassalam, todos ellos cayeron postrados, como una forma de dar gracias y respeto. Recordó Yusef alayhi salatu wassalam a su padre, es el significado de mi sueño que mi Señor ha cumplido. El sueño que Yusef tuvo cuando era un niño. El sol, la luna y las estrellas, postrándose ante él, se convirtió al fin en realidad. Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos escuchando la historia del profeta Yusef alayhi salatu wassalam. La historia es titulada El hijo más amado. El profeta Yaqub o Jacobo alayhi salatu wassalam era un hombre piadoso. Vivía en Canaán, unas 30 millas al norte de Jerusalén. Él y su familia vivían en carpas. Tenían 12 hijos. Yusef alayhi salatu wassalam era el segundo más joven de ellos. Un día, Yusef tuvo un sueño inusual, en el que 11 estrellas, el sol y la luna se doblegaban ante él. Cuando su padre escuchó este sueño, entendió que grandes cosas estaban reservadas para su joven y más amado hijo. Por su parte, estando al corriente del amor de su padre por Yusef alayhi salatu wassalam, los 10 hijos mayores se volvieron tan resentidos que empezaron a odiarle. Ellos fueron a cuidar los rebaños de la familia, refunfuñando y murmurando. Se volvieron tan celosos del amor de su padre por su hermano pequeño que se juntaron y tramaron para matarlo. Un día lo llevaron con ellos fingiendo que salían para un picnic. Se aproximaron a un pozo, lo tomaron desprevenido y agarrándolo por detrás, lo arrastraron al pozo y lo lanzaron dentro. Él gritó mientras caía, pero ellos no prestaron atención. El pozo era profundo, pero estaba seco. Yusef alayhi salatu wassalam aterrizó en el suelo seco del pozo con un ruido sordo. No había forma de escalar las paredes resbaladizas para escapar, pero era un chico valiente y no lloró. Su coraje nunca le falló. Se devolvió a su señor pidiendo ayuda. Mientras su querido padre se afligía por él,
Yusuf alayhi salatu wassalam yacía en el fondo del oscuro pozo por 3 noches. Mientras tanto, una caravana proveniente de Siria, que se dirigía a Egipto, acampó cerca del pozo. Una persona de la caravana lanzó su cubo al pozo para sacar algo de agua. Pero para su sorpresa, cuando subió el cubo, había un apuesto joven aferrado a él. La gente de la caravana lo llevó a Egipto y lo vendió a un príncipe egipcio que se llamaba Aziz. El príncipe Aziz llevó a este chico inocente y de buen carácter a su mujer y le dijo que lo cuidase bien. Los años pasaron y Yusuf alayhi salatu wassalam se convirtió en un joven de remarcable belleza y encanto. La esposa de Aziz, cuyo nombre era Zulaykha, se sintió muy atraída hacia el profeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Pero él mantuvo las distancias y nunca respondió a sus insinuaciones. Zulaykha le amenazó con enviarle a prisión. En una gran angustia, Yusuf alayhi salatu wassalam rezó: «Oh Señor, la prisión será mejor que lo que me piden que haga». Pero a pesar de que Yusuf alayhi salatu wassalam era inocente, Zulaykha decidió enviarlo a la cárcel. Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos conociendo un poquito más sobre uno de los 5 pilares del Islam, al-Hajj, a través de la historia construyendo la Kaaba. Gracias al milagro de la fuente de Zamzam en el valle, alguna gente comenzó a vivir ahí. Lentamente se convirtió en una ciudad pequeña, que más tarde se conoció como Meca. Ismail alayhi salatu wassalam creció y se convirtió en un encantador joven. Allah ordenó a los profetas Ibrahim e Ismail alayhi salatu wassalam construir la casa de Dios, la Kaaba, en Meca. Tomaron piedras de las colinas cercanas y comenzaron a trabajar. Para esta sagrada tierra, Ibrahim alayhi salatu wassalam rezó: «Mi Señor, haz esta tierra segura y provee a su gente de frutos, a aquellos que creen en Allah y en el último día». En el momento en que Ibrahim alayhi salatu wassalam e Ismail pusieron las primeras piedras en el lugar en el que la Kaaba estaría, ellos rezaron: «Nuestro Señor, acepta esto de nosotros. Eres el que todo lo escucha, el que todo lo ve». Más tarde, ellos rezaron: «Nuestro Señor, haznos postrarnos ante ti, y haz de nuestros descendientes una nación que se postre ante ti, y muéstranos nuestras formas de adoración». También rezaron para que un profeta naciese en su familia, el cual enseñase sabiduría a la gente y purificase su fe. Su oración fue contestada años más tarde, cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nació entre la gente que vino después de ellos. Allah ordenó al profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam limpiar la Kaaba para aquellos que fuesen a rezar y llamar a la gente al Hajj. Allah le dijo así al profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam: «Llama a la gente a hacer la peregrinación. Ellos vendrán a ti a pie y en el lomo de veloces camellos. Vendrán desde cada barranco profundo». Y así Allah lo hizo un deber para todos los musulmanes, hombres y mujeres, ir al Hajj una vez en la vida, si sus medios y salud se lo permiten. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam. Hoy día, más de 20 millones de personas de todo el mundo se reúnen en Meca para realizar este deber sagrado. La moraleja de la historia es que los creyentes prometerán a Allah seguir el ejemplo fundado por el profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam y su familia, realizando el mandato de Allah, cualquiera que sea, basando sus vidas en la verdad y, si fuese necesario, dejando el confort de la vida y sus placeres. Allah será su centro, un objetivo del que nunca serán apartados por las fuerzas perversas. Assalamu alaikum. El día de hoy veremos la fe y el amor que sentían los profetas por Allah, que los llevaba a sacrificar lo más preciado para ellos.
El título de la historia de hoy es El Gran Sacrificio. Una noche, el profeta Ibrahim, alayhi salatu wassalam, soñó que para complacer a su Señor, tenía que sacrificar a su hijo. Este aún era un niño, pero también un valiente muchacho, y cuando su padre le contó el sueño, estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Allah. Sin dudarlo, dijo: «Haz lo que te ha sido ordenado, padre. Si Dios quiere, encontrarás que soy uno de los tenaces». Entonces Ibrahim alayhi salatu wassalam llevó a su hijo a un lugar conocido ahora como Mina, un valle cerca de Meca. Satán se apareció ahí e intentó disuadirle de sacrificar a su hijo. Pero Ibrahim alayhi salatu wassalam se limitó a arrojarle piedras. Así, en cuanto Ibrahim alayhi salatu wassalam tomó un cuchillo para sacrificar a Ismail alayhi salatu wassalam, Allah envió a un ángel llamado Jibril con un carnero para ser sacrificado en su lugar. Allah estaba tan complacido con la prontitud del profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam en sacrificar a su amado hijo, que él ordenó a los creyentes celebrar este día como Eid al-Adha, o la fiesta del sacrificio. Assalamu alaikum. El día de hoy aprenderemos que siempre tenemos que tener fe en Allah, porque aunque creamos que todo está saliendo mal, Él siempre estará ahí para apoyarnos y guiarnos hacia el camino correcto. La historia de hoy es titulada «Cómo Ibrahim alayhi salatu wassalam llegó a conocer a Allah». El deseo de Ibrahim de encontrar la verdad creció. Una noche, mientras observaba el cielo, Ibrahim alayhi salatu wassalam notó una brillante estrella en particular. «Ese es mi Señor», dijo. Pero cuando se apagó, dijo: «No amo a lo que se desvanece». Después de tener la misma experiencia con la luna y el sol, Ibrahim alayhi salatu wassalam anunció: «Volveré mi cara hacia aquel que ha creado los cielos y la tierra, y llevaré una vida recta». El profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam creció y se casó. Cuando un precioso hijo nació de su esposa Hajar, Allah ordenó a Ibrahim alayhi salatu wassalam llevar a la madre y al niño Ismail alayhi salatu wassalam al lugar conocido como Meca. Les llevó largo tiempo llegar al solitario y árido valle, cerca de dos colinas llamadas As-Safa o Al-Marwa. Allah ordenó a Ibrahim alayhi salatu wassalam dejar ahí a su hijo junto a su esposa. Entonces partió. El pequeño Ismail alayhi salatu wassalam enseguida empezó a llorar pidiendo agua. Hajar corrió de una a otra colina, pero no había ni una gota de agua para beber, ni había ningún ser humano para darle un poco. Entonces Allah misericordiosamente hizo un milagro. Una fuente, más tarde conocida como Zamzam, salió a borbotones cerca de los pies del niño. Hajar entonces le dio algo de agua fresca de la fuente al sediente niño, y de esa forma salvó su vida. Ismail alayhi salatu wassalam y su madre comenzaron a vivir en el valle, y debido a la fuente de Zamzam más gente asentó ahí, construyendo poco a poco una pequeña ciudad más tarde llamada Meca. La moraleja de la historia es que los creyentes que a pesar de sus infortunios siguen el camino de Allah, encontrarán que Allah les ayudará de forma milagrosa, así como el niño Ismail alayhi salatu wassalam fue salvado por el milagro de la fuente de Zamzam. Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos escuchando de uno de los milagros más extraordinarios de todos los milagros. La historia es titulada El mejor amigo de Allah. Hace mucho tiempo, casi 4000 años atrás, en la lejana tierra de Irak, un chico llamado Ibrahim nació en el pueblo de Ur. Él era muy cortés, compasivo de corazón
y puro de fe, ya que Allah le dio sabiduría cuando aún era un niño. Y le hizo su mejor amigo y gran profeta. Incluso cuando era un joven, comenzó a predicar hacia el camino correcto. Pero a la gente de su pueblo no les gustaban sus enseñanzas. Se pusieron furiosos e intentaron matarle quemándole vivo. Pero Allah estaba con él. Allah ordenó al fuego: «Oh fuego, sé frío y pacífico para Ibrahim». Un milagro ocurrió y el fuego, en lugar de quemar a Ibrahim alayhi salatu wassalam, se convirtió en un fresco refugio para él. La moraleja de la historia es que la fe en Allah es lo único que puede salvar a un creyente en este mundo y el mundo venidero. Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos viendo nuevamente qué tan poderoso y fuerte es Allah Azza wa Jal a través de la historia El camello del profeta Saleh. El profeta Saleh alayhi salatu wassalam, un profeta nacido dentro de la tribu de Thamud, fue enviado a la humanidad en el norte de Arabia, después del gran diluvio. Decepcionado de ver a su gente siguiendo caminos equivocados, les pidió rezar solo al Señor, diciendo: «Recordad, Él os hizo los herederos de Ad y os proveyó de moradas en la tierra. Habéis construido mansiones en las llanuras y excavado casas en las montañas. Recordad los favores de Allah y no corrompáis la tierra con maldad. No vais a temer a Allah, soy realmente vuestro mensajero. Temed a Allah y seguidme». Pero los más viejos de la tribu de Thamud, continuando con sus maneras antiguas, desdeñaron arrogantemente la idea del día del juicio. Llamaron a Saleh loco, mentiroso, y le marcaron a él y a sus seguidores como malvados y no dignos de creer. Finalmente, el profeta Saleh alayhi salatu wassalam los probó con la posesión de una camella de Allah. Los amenazó con un castigo si ellos la maltrataban. Pero ellos, sin hacer caso, la degollaron. Entonces, con arrogancia, retaron a Saleh alayhi salatu wassalam a que si era realmente el mensajero de Allah, les trajese su castigo sobre ellos. Saleh alayhi salatu wassalam les dijo que tenían solo 3 días para vivir en sus casas antes de que la voluntad de Allah fuese hecha. Incluso entonces, en lugar de arrepentirse, tramaron para matar a Saleh alayhi salatu wassalam. Pero, antes de que pudieran llevar a cabo su malvada trama, Allah lo redujo todos a ruinas con un terrible terremoto. Assalamu alaikum. El cuento del día de hoy nos enseñará la importancia de mantenernos humildes y darle las gracias a Allah por todo lo que tenemos y todo lo que conseguimos. El título de la historia es La ciudad de muchas columnas. La gente de Ad eran descendientes de Irán, uno de los nietos del profeta Nuh alayhi salatu wassalam. Junto con otros seguidores del profeta Nuh, sus antepasados se asentaron en el antiguo Yemen. La gente de Ad eran muy ricos. Eran conocidos como la gente de la ciudad con muchas columnas de Irán. Al principio, ellos seguían la religión del profeta Nuh alayhi salatu wassalam. Pero cuando comenzaron a prosperar, se extraviaron por el mal camino. Entonces Allah escogió al profeta Hud alayhi salatu wassalam de entre ellos para prevenirles como un consejero sincero y digno de confianza. El profeta Hud alayhi salatu wassalam les dijo: «Servid a Allah, gente mía, vosotros no tenéis Dios excepto Él. Las otras ideas que tenéis son todas falsas». Pero los más viejos de la tribu le rechazaron, llamándole loco y mentiroso. El profeta Hud alayhi salatu wassalam continuó advirtiéndoles: «Vosotros construís fuertes fortalezas, esperando que permaneceréis para siempre. Cuando ejercéis vuestro poder, actuáis como crueles tiranos. Temed a Allah y seguidme».
Ellos dijeron orgullosamente: ¿quién es más poderoso que nosotros? Y se hincharon de orgullo, y con el sentimiento de que eran mejores que nadie, ellos continuaron negando la palabra de Allah. Y por eso, un aullante y violento vendaval que Allah soltó sobre ellos durante 7 noches y 8 días continuados, los destruyó como si hubiesen sido los troncos huecos de palmeras. Finalmente, una terrible explosión de viento destruyó a los malhecheros y sus tierras. Y cuando la mañana vino, no había nada que ver más que sus casas en ruinas. La lección de la historia es que uno no debería perder su humildad si consigue el éxito. Uno debería dar todos los méritos de sus hazañas a las bendiciones de Allah. Si eso no se hace, el éxito de uno puede arruinarse de la misma forma que las grandes casas de la gente de Ad fueron destruidas por la gran tormenta enviada por Allah. Assalamu alaikum. El día de hoy estaremos continuando la historia del profeta Nuh. La parte de hoy es titulada El Arca y el Gran Diluvio. Entonces Allah le ordenó construir un arca. Después de un periodo muy largo de duro, fatigoso trabajo, el arca fue finalizada. Entonces Nuh, alayhi salatu wassalam, dijo: embarcad, en el nombre de Allah debería hacerse a la mar y echar el ancla. Mi Señor es perdonador y misericordioso. Allah entonces le pidió a Nuh, alayhi salatu wassalam, entrar a bordo con él una pareja de cada criatura viviente, junto a sus fieles creyentes. Tan pronto como entraron a bordo, la lluvia comenzó a caer. Más y más lluvia cayó cada día. Los ríos se desbordaron y el agua cayó en torrentes. El arca se alzó y cayó sobre olas montañosas, pero cuando el diluvio llegó a su tope, Allah ordenó al cielo contener la lluvia. Las nubes comenzaron a dispersarse, la lluvia paró y tan pronto como el nivel del agua comenzó a descender, los picos de las montañas comenzaron a aparecer. El arca quedó descansando sobre el monte Hudi, en una tierra que se conoce ahora como Turquía. El profeta Nuh, alayhi salatu wassalam, y sus seguidores dieron gracias a Allah por salvarles la vida de este diluvio devastador. Cada uno felizmente salió del arca. Los animales fueron puestos a salvo. Nuh, alayhi salatu wassalam, rezó: Señor, haz que mi descenso de ese arca sea bendito, porque solo tú me puedes hacer llegar a tierra firme a salvo. Assalamu alaikum. La historia de hoy es un poco triste. Trata de los hijos del profeta Adam, alayhi salatu wassalam, Habil y Qabil. El título de nuestra historia es El hermano amable. El profeta Adam, alayhi salatu wassalam, y Hawa fueron bendecidos con 2 hijos, Habil y Qabil. Cuando crecieron, Habil, el hermano más joven, se hizo pastor. Tenía un rebaño de ovejas, cabras y otros animales. El hermano mayor, Qabil, trabajaba como granjero, cultivaba los campos. Un día, ambos decidieron hacer un sacrificio para agradar a su señor. Habil agarró lo mejor de su rebaño, mientras que Qabil trajo sus cosechas. De repente, una chispa de luz bajó y convirtió en cenizas la ofrenda de Habil. De este modo, Allah aceptó el sacrificio de Habil, pero el de Qabil fue rechazada. Qabil se sintió herido, deshonrado e insultado. Su cara se oscureció con la ira y su corazón se endureció. ¡No!, gritó Qabil, ¡te mataré! Tras la amenaza de su hermano mayor, Habil no le gritó. Calmadamente le contestó: incluso si levantas tu mano para matarme, no te atacaré, ya que temo a Allah, el Señor de los mundos.
Pero la ira de Qabil se llevó lo mejor de él y mató a su inocente hermano Habil. Pero pronto la ira de Qabil se enfrió y se sintió muy arrepentido. «Ahora he matado a mi hermano», se dijo Qabil con una honda pena. «¿Pero qué hago con su cuerpo?». Entonces Allah envió un cuervo que aterrizó en el suelo cerca del cuervo. El cuervo empezó a excavar en el suelo para decirle a Qabil que debía enterrar el cuerpo de su hermano muerto debajo de la tierra. «¡Ay de mí!», gritó Qabil en vano. «Soy peor incluso que este cuervo, ya que no puedo esconder el cuerpo de mi hermano muerto». Qabil sintió su mezquindad mucho más, porque incluso un cuervo podía enseñarle una lección. La moraleja de esta historia es que dos creyentes nunca deberían luchar el uno contra el otro. Incluso si uno de ellos se empeña en luchar, el otro, como el amable y obediente Habil, nunca debería responder. Contando la historia de los dos hermanos, el Corán nos recuerda: «Por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro o por haber corrompido en la tierra, sería como haber matado a la humanidad entera, y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera». Assalamu alaikum. Nuestra segunda historia trata sobre la creación de los primeros seres humanos, Sayyidna Adam y Hawa, y las consecuencias a las que los llevó una mala decisión. La historia es titulada El Padre de la Humanidad. Cuando Allah decidió crear al ser humano, juntó todo tipo de tierras y las mezcló como la arcilla de un alfarero. Moldeándola en una forma humana, Allah sopló su espíritu en él. De esta forma, dio vida al primer hombre, el padre de todos nosotros. Allah lo llamó Adam, alayhi salatu wassalam. Allah le dio sabiduría y lo hizo el primer profeta. Allah también creó la primera mujer, Hawa o Eva, como una ayuda y amante compañera de Adam, alayhi salatu wassalam. Él le dijo a la pareja que vivieran los jardines del paraíso, pero les advirtió que no se aproximasen a un árbol en particular. Sin embargo, Satán les engañó para actuar en contra de las órdenes de Allah. Pero inmediatamente pidieron el perdón de Allah por sus malas acciones. Allah les perdonó a ambos, pero les dijo que como habían desafiado sus órdenes, ellos tendrían que dejar los jardines del paraíso y descender a la tierra. Allí, Adam alayhi salatu wassalam y Hawa se encontraron solos, ya que nadie más vivía en la tierra en ese momento. La historia del profeta Adam alayhi salatu wassalam nos enseña que todos hemos sido creados por Allah y por tanto todos somos iguales. Nosotros deberíamos entonces respetar a toda la humanidad y nunca mirar por encima del hombro a los demás o insultar a la gente. Después de todo, todos somos hijos de un mismo antepasado, el profeta Adam alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum. El día de hoy iniciaremos una serie llamada Historias de Buenas Noches del Corán. Estos cuentos nos estarán acompañando durante el mes de Ramadán, acercándonos así un poco más a nuestro Creador y explicando historias divinas que encontramos en el Corán. La historia de hoy es titulada Cómo Allah creó el universo. Hace mucho, mucho tiempo no había tierra, ni cielo, ni sol o luna. Había oscuridad por todos lados. Entonces Allah decidió crear un bonito mundo. «Sé», dijo Allah, y simplemente diciendo la palabra, el universo entero fue creado. Allah creó el bello universo,
lleno de galaxias, planetas, el sol, la luna y estrellas, todo moviéndose en armonía, todo glorificándole y alabándole. Allah solo dijo las palabras y aparecieron la tierra y el cielo. Surgieron el brillante sol, la reluciente luna y titilantes estrellas. Entonces vino la tierra seca y los océanos. Solo diciendo las palabras, Allah los creó a todos. Allah creó los extensos océanos y los grandes mares que cubren la tierra con agua, y formó profundos lagos y largos ríos. Allah creó los monstruos marinos y todos los peces grandes y pequeños. Allah creó encantadoras flores. Él creó todas las cosas grandes y pequeñas. Allah creó jugosas frutas, mangos, naranjas y cerezas, crujientes manzanas, dulces uvas y suaves plátanos. ¿De dónde vinieron las frutas? Allah las creó a todas. Allah creó los animales. Algunos viven en los bosques, otros en las ciudades, algunos son grandes y otros pequeños. Bellos pájaros volando en el cielo, extendiendo sus alas y cerrándolas. ¿De dónde vinieron todos ellos? Allah los creó a todos. Allah nos dio la lluvia y la luz del sol, frescas brisas y nubes pasando a través de ellas. Nosotros agradecemos a Allah por crear tan maravilloso mundo. Assalamu alaikum. Hoy estaremos contando la historia de nuestro segundo profeta, el profeta Nuh. Esta historia va a ser dividida en dos partes. La parte número 1 es la siguiente. Hombres y mujeres tuvieron hijos y se formaron familias, pero pronto los hijos de Adam ﷺ empezaron a desviarse al camino equivocado. Esta costumbre disgustó a Allah, por lo que envió al profeta Nuh, o Noé, ﷺ, a la gente errada para guiarlos al camino correcto. Nuh ﷺ se dirigió a su gente para darles el mensaje de Allah. Les habló en público y les predicó en privado. Después de años de privaciones y lucha, solo un puñado de gente pobre escuchó a su llamada. Cada vez que les instaba a pedir el perdón de Allah, ellos ponían los dedos en sus oídos y echaban las capas sobre sus cabezas. Al final, Nuh ﷺ advirtió a su gente de que se avecinaba un diluvio, esperando que eso les persuadiera para ganar el favor de Allah. Pero la gente se volvió contra él e intentó matarle. Con gran angustia, Nuh ﷺ rezó a su Señor: «Ayúdame, Señor, estoy vencido».